No. Al aire, Marisol. Con su venia, señor presidente de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, que nos acompaña desde la sala pública. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa al evento, se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. Con su venia, señor presidente de la comisión, se solicita permiso para dar inicio a la ceremonia. Proceda, por favor. Gracias. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la Conferencia Magistral Jurisdicción Ordinaria y Jurisdicción Especial, organizado por la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia de tu Comunidad de este Distrito Judicial. Saludamos la presencia de la Sala de Honor integrada por el señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior titular, presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia de tu Comunidad. Señora doctora Jenny Soledad Tipacti Rodríguez, juez especializado penal titular, integrante de la comisión. Señora doctora Jessica Paola Viteri Valiente, juez especializada titular de familia, integrante de la comisión. Señora doctora Rosario Marlene Dávila Arquiñigo, juez especializada, integrante de la comisión. Señor doctor Carlos Roger Rodríguez Rosales, juez de paz letrado, integrante de la comisión. Señor doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, expresidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Señores autoridades, señor doctor Luis Alberto García Santos, fiscal superior civil y familia, transitoria del Distrito Fiscal de Lima Noroeste. Señor doctor Freddy Núñez Boicochea, director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla. Señor doctor Roger Menéndez Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Señor coronel Elder Calderón Cosio, jefe de la Divopus 3, Ventanilla, Respol, Callao. Señores de la Policía Nacional del Perú. Acto seguido, invitamos a la señora doctora Jenny Soledad Tipacti Rodríguez, integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia de tu Comunidad, quien brindará las palabras de bienvenida a este magno evento. Bien, buenas tardes con todos y todas los presentes. Es para la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad tener esta tarde el alto honor de contar con la participación del doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, expresidente del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia de la República, a quien le damos la cordial bienvenida y asimismo agradecemos su valioso tiempo para esta tarde acompañarnos y tratar un tema vinculado a la jurisdicción ordinaria y especial, tomando en consideración que el ámbito del tema que se va a desarrollar tiene por finalidad justamente promover la protección y la dignidad de las personas que acceden o que intentan acceder al servicio de justicia al margen de su origen, de su etnia, de su religión, de su idioma o género. En este sentido, sin mayor preámbulo, invitamos al doctor Duberlí Rodríguez para que inicie su exposición. Gracias. Gracias por sus palabras, señora doctora Jenny Soledad Tipacti Rodríguez. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, quien disertará la ponencia de jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Diputado nacional de 1985 a 1990, expresidente del Poder Judicial, embajador de buena voluntad de la OEA para la Justicia Ambiental. Recibe una cálida bienvenida, señor doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo. Buenas tardes a todos y a todas las magistradas o personal jurisdiccional que se encuentra conectado en esta reunión académica virtual, que las circunstancias nos obligan a hacer este trabajo de manera lejana, virtual. Bien, el tema que voy a desarrollar con ustedes es sobre jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial, que ya lo deben entender que la jurisdicción ordinaria es la jurisdicción del Estado, o sea, en otras palabras, la que administra justicia a través del Poder Judicial. Esa es la jurisdicción ordinaria, que tiene leyes, constitución, códigos, código penal, código civil, código de procedimientos penales, ley de procedimiento contencioso administrativo, etc., etc. Esa es la justicia ordinaria. La justicia estatal, que dígase de paso, obviamente es la hegemónica, la mayoritaria. Pero también existe la jurisdicción especial. ¿Y por qué se le dice especial? Porque es excepcional. Es decir, que la administran determinados grupos humanos que están vinculados fundamentalmente a los llamados pueblos originarios, o también que se les ha llamado antes pueblos indígenas. Entonces,
ellos también tienen su propia justicia y eso se le llama jurisdicción especial. Y eso está obviamente reconocido tanto en normas internacionales como la OIT en el convenio 169 sobre derechos de pueblos indígenas y tribales en países independientes y obviamente también en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política del Perú. Pero antes de ir al tema estrictamente, digamos, de amparo jurídico para la jurisdicción especial, quiero ir a un tema un poco más académico y más jurídico. Bien, miren, todos ustedes, por lo que son abogados, aunque también veo amigos de la policía, y espero que, digamos, ellos también ya alguna oportunidad hayan tenido conocimiento de estos temas. Cuando estudiamos Derecho, y todos los que han estudiado Derecho, yo les pregunto, ¿les han enseñado antropología social? ¿Les han enseñado antropología cultural? Y principalmente, ¿les han enseñado antropología jurídica? La respuesta creo que es prácticamente no. Nadie de nosotros en nuestra formación como abogados hemos recibido el curso de antropología jurídica. Y para hablar de antropología, pues la antropología es la ciencia que estudia al hombre en su devenir histórico, desde que apareció sobre la faz de la Tierra hasta la actualidad, en su largo camino de evolución humana, vale decir, desde la época del salvajismo, de la barbarie, desde las formas de organización social que tenemos como son las familias, las hordas, los clanes, las tribus, las jefaturas, las naciones y finalmente el Estado. Es decir, el ser humano es un ser social por naturaleza, pero ha ido avanzando de formas inferiores de organización social a formas superiores de organización social. Y ahorita la forma de organización social que tenemos en el mundo es el Estado. Pero si ustedes se van a la selva del Perú, a la frontera entre Perú y Brasil, esas comunidades, por ejemplo, no contactadas, que se les dice. ¿No contactadas con quién? No contactadas con la llamada civilización, que sería la nuestra. Y esos pueblos que están en esos lugares también tienen problemas, también hay robos, también hay muertes, también hay violaciones, claro que las hay. ¿Y cómo resuelven esos problemas? ¿Van a recurrir a la policía? ¿Van a recurrir a los fiscales? ¿Van a recurrir a un juez de investigación preparatoria? En absoluto, ni siquiera saben que existen. Pero entonces ellos tienen su propia forma de resolver esos problemas y aplican lo que en términos generales se ha llamado el derecho consuetudinario, es decir, en base a las costumbres. Pues bien, desde que ha aparecido el Estado ya existe pues derecho, por eso se habla Estado de Derecho, porque está sustentado en el derecho, o sea, en la ley, Estado de Derecho. Pero el Estado, ¿desde cuándo existe? Quienes asumimos una posición que se llama la corriente evolucionista, respetando lo que son partidarios de la corriente creacionista, del creacionismo, quienes vamos por el tema del evolucionismo, aceptamos que la especie humana tiene más o menos una edad de 4 millones sobre la faz de la Tierra y que la cuna de la humanidad es el continente africano. Es decir, Eva y Adán no fueron blancos, fueron negros. Todos, aunque ustedes tuvieran ojos verdes, aunque tuvieran su piel blanca, estoy viendo ahí algunos o algunas, todos somos afrodescendientes. ¿Y qué cosa ha ido cambiando el color de nuestra piel? La forma de nuestra nariz, la forma de nuestro cabello, uno es sortijado, otro más qué sé yo, más lacio. La diferencia del color de la piel y de nuestros ojos, de nuestra faz, de nuestro rostro, eso lo ha creado el clima, la altura. Por ejemplo, para que me entiendan, para ir nomás en el Perú. A ver, si ustedes estuvieran en Puno, se vuelven más cobrizos, porque no solamente los quema el sol, los quema el frío. Pero si ustedes también se van al África, los quema el calor. Y cuando estamos en verano, ¿para qué se van a la playa? ¿No se van a broncearse? ¿No se van a quemarse? Para que la piel se les vuelva más morena, ahí no se, para eso no se van a la playa. Y efectivamente no ocurre eso cuando hay mucha exposición al sol. No se terminan un poco como quemando, no terminan un poco como cambiando de color de la piel. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas, y en base a la melanina, que es digamos, el componente que genera el tema de la coloración de la piel puede ir cambiando. ¿Y por qué en Europa se volvieron tan blanquitos y ojos verdes? Por el clima, por el frío,
por las épocas de las glaciaciones. Y los ojos verdes, ¿por qué? Porque como había mucha nieve, a ver, yo les pregunto, ¿ustedes creen que ustedes pueden ir a recorrer lugares totalmente nevados y sin ponerse lentes? El reflejo de la luz del sol los dejaría ciegos, les malograría la vista. Pero el ser humano va buscando sus propios mecanismos y se va adaptando. Entonces se le fueron poniendo verde los ojos o los ojos azules. Y la piel se le fue blanqueando por el frío. ¿Acaso qué color tiene el oso polar? Blanco, pues, porque su medio natural es el hielo, es la nieve. Y el zorro polar, ¿qué color tiene? ¿No es blanco? Justamente porque la nieve le lleva a ese color. Es decir, se va mimetizando. Eso ocurre con los animales y también ocurre con los seres humanos. Y si, por ejemplo, comparamos un burrito de mi tierra, de Piura, de Sullana, de Chulucán, de donde sea, ese burro es casi pelado. No tiene un pelaje muy grande, pero llevan ese burrito a Puno, a 4.000 metros de altura. ¿Le crece o no le crece más su pelambre? Claro que le crece más, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque es el tema del clima el que va produciendo esas modificaciones. Y para que me entiendan más fácilmente, a ver, cuando algunos de ustedes que son de origen costeño y se van a Machu Picchu, o se van al Cusco y se van a Puno, ¿qué cosa les afecta? ¿Qué mal les da? El mal de altura. ¿Qué cosa se le llama eso? El soroche. Y tienen que comprar sus pastillas Soroche Pills, porque si no, les da dolor de cabeza, les da vómito, no pueden dormir. Eso es el mal de altura. ¿Y por qué les da mal de altura? ¿Y por qué a mí no me da mal de altura, por ejemplo? ¿Por qué a mí no me da mal de altura? Bueno, tal vez porque soy chiquito también, ¿no? No me va a dar mal de altura. Pero es un tema biológico, porque los que nacen en la sierra, en las alturas, en 2.000 metros para arriba, mientras más vamos subiendo en altura, ¿qué está pasando? ¿Por qué decimos metros sobre el nivel del mar? Lima está, pues, ¿qué? A 500 metros sobre el nivel del mar. Ventanilla, Ancón, no sé a cuántos metros son, que ya están casi a nivel del mar. Pero la Oroya ya pues está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya es altura. Entonces, los que nacen en la costa no tienen necesidad de hacer muchos esfuerzos en su capacidad torácica, en sus pulmones para respirar, porque el oxígeno abunda. Pero si ustedes van a más altura, el oxígeno comienza a enrarecerse. ¿Me entienden? Entonces ya, el oxígeno alimenta pues el cerebro, todas esas cosas, ¿no? Entonces hasta se pueden desmayar, les puede faltar aire, ya no pueden respirar, ¿cierto? Y tienen que ponerse oxígeno en la nariz porque les falta el aire. ¿Y por qué les falta el aire? Porque su capacidad torácica no está preparada para la altura. En cambio, un serrano como yo, así me vaya 5.000 metros de altura a la laguna de Choclococha en Huancavelica, no me va a dar soroche. Pero si mi amiga Viteri, que es costeña, se va a Choclococha, de repente pues le va a dar el soroche. ¿Por qué? Porque ella no nació en la sierra. En otras palabras, ¿para qué digo estos ejemplos? Para que entiendan que es la naturaleza, es la geografía, es el clima la que produce nuestras diferencias, que no son raciales. Ya olvídense que ya no existe el concepto raza antropológicamente hablando. Lo que existen ahora son grupos étnicos. No hay raza ni negra, ni blanca, ni amarilla, ni indígena. Eso, el concepto de raza lo crearon los blancos para decir que la raza blanca es una raza superior y que todas las demás razas son razas inferiores, incluyendo obviamente a los negros y a los indios, y eso es la base del racismo, la teoría de que hay superioridad de razas. No existe superioridad de razas. Todos tenemos la misma base genética. La especie humana es la misma. Han habido varias especies humanas, ¿no? Por ejemplo, en Europa, si ustedes hacen turismo en Europa, les van a hablar de los neandertales, porque era la especie humana que estaba en Europa. Pero ya desaparecieron los neandertales. ¿Y quiénes quedaron? El Homo sapiens, el hombre sabio, el hombre inteligente, ese es el Homo sapiens. ¿Hace qué tiempo viene caminando sobre la Tierra el Homo sapiens? Hace más o menos 200.000 años. ¿Y hace qué tiempo llegaron al Perú? Llegaron más o menos entre 15.000 a 20.000 años. Esa es la edad que tienen nuestros pueblos originarios. Es decir, para que también vayan, digamos, aceptando una cosa. Cristóbal Colón no descubrió América, esa es una gran farsa.
quienes descubrieron América fueron los primeros pobladores que llegaron aquí hace 20.000 años, el hombre de la Uricocha, etc. Ellos son los primeros que han llegado acá, son nuestros pueblos originarios y que se les llama pueblos indígenas. En ese camino de evolución, ¿no? Obviamente siempre han habido conflictos, siempre ha habido alguien que mata, siempre ha habido alguien que roba, por eso hasta en la misma Biblia tenemos el primer homicidio, que fue que Caín mató a Abel, ¿cierto? Entonces hay un homicidio. Y en todos los pueblos siempre van a haber alguien que comete lo que para nosotros es un delito. Y eso también se castiga y se ha castigado de diferente manera a lo largo del tiempo. Pues bien, entonces, cuando ya hay el Estado, que ha aparecido más o menos hace unos 10.000 años en el Oriente Medio, en el creciente fértil, donde estaba el código de Hammurabi, es decir, lo que ahora es Irak, lo que era Mesopotamia, ahí aparecieron los primeros estados. Y en el Perú, hace, digamos, poquísimo tiempo, con la época del Imperio de los Incas, o antes el Imperio Huari, etcétera, ¿no? El Imperio Huari en Ayacucho. Entonces, el Estado es reciente, no tiene mucho tiempo de existencia sobre la Tierra, en tanto que el ser humano tiene millones de existencias. Pues bien, cuando ya hay Estado, hay un organismo que produce las leyes. ¿Por qué? Porque hay división de poderes. Ustedes, pues, más que nadie saben que el Estado de Derecho se sustenta en la división de poderes. ¿Cuáles son esos poderes? El Poder Ejecutivo, que es el que gobierna y que se personifica con el presidente de la República, o con el Consejo de Ministros, o con el presidente del Consejo de Ministros, si no tuviéramos un régimen presidencialista, como en España, por ejemplo, que no hay un presidente de la República. Y también hay el Poder Judicial, que administra justicia. ¿Y cuál es el otro poder? El Poder Legislativo. ¿Y para qué está el Poder Legislativo? Para dar leyes, ¿cierto? O sea, el único que produce derecho dentro del Estado es el Poder Legislativo, el Parlamento, el Congreso de la República. Ahí se aprueban las leyes, las que ustedes le aplican a cada rato en su trabajo como jueces, ¿cierto? Pero hay otros lugares donde se administra justicia al margen del Estado, al margen de las leyes que da el Poder Legislativo. Entonces ahí vienen dos conceptos importantísimos que ustedes tienen que, digamos, aprender a asimilar. Monismo jurídico y pluralismo jurídico. Monismo jurídico y pluralismo jurídico. ¿Y qué significa monismo jurídico? Ya ustedes saben perfectamente que la palabra mono no se refiere pues al mono chimpancé, al monito tití, no. Monismo se refiere a uno. Monopolio es que uno solo tiene, digamos, por ejemplo, el comercio del azúcar, monopoliza el azúcar. Por ejemplo, el grupo Rodríguez Banda tiene el monopolio de la leche Gloria, es un monopolio, eso es mono, uno. Y cuando nos referimos a lo jurídico, cuando hay un monopolio, ¿quién tiene ese monopolio? El Estado. Entonces, como el Estado tiene ese monopolio de dar derechos, de dar leyes, eso se llama monismo jurídico, que solo el Estado puede dar leyes. Y entonces, el 99.9% de mis amigos jueces son monistas, son jueces monistas. Solo se han educado, se han instruido en la Academia de la Magistratura, ya por recién se está enseñando algo de pluralismo jurídico, se han educado con el monismo jurídico y por eso es que son jueces monistas. ¿Y cuál es la posición, digamos, diferente? La posición diferente es lo que se llama pluralismo jurídico. Y ya saben que plural es más de uno, pues ya no es mono, ya no es monista. Pluralismo es que no existe un solo derecho, sino que existen varios derechos. Y si existen varios derechos, la pregunta es, ¿y quiénes son los que desarrollan esos varios derechos? Los pueblos originarios, los pueblos indígenas y ahora particularmente las rondas campesinas. Entonces, si ustedes se van a Puno, en las comunidades campesinas de Puno, van a encontrar que ahí aplican su propia justicia indígena. Y si ustedes se van a las comunidades nativas de la selva, igualito van a aplicar su propia justicia. ¿Ellos van a aplicar el Código Penal peruano? En absoluto. ¿Van a aplicar el Código Civil? No. ¿Van a aplicar el Código del Niño y Adolescente? No. ¿Van a aplicar sus propias normas? ¿Son normas escritas? No. ¿Son normas positivizadas? No. Son normas que se van transmitiendo de manera, digamos, verbal, ¿no? De generación en generación.
Esas son las normas que se van terminando. No son normas escritas, no son normas codificadas, porque si fueran normas codificadas, prácticamente serían ya muy parecidas a las normas que da el Estado. Pues bien, entonces, ¿qué cosa es el pluralismo jurídico? Es el que permite distinguir que dentro de un mismo espacio geográfico, entendamos que es el territorio peruano, que dentro del territorio del Perú, aparte del derecho del Estado, aparte del poder legislativo que legisla, que da normas, también existen otros grupos humanos, comunidades indígenas, comunidades nativas de la selva, rondas campesinas, que también han creado su propio derecho. Es decir, estos grupos humanos tienen derecho a tener su propio derecho. Tienen derecho a tener su propio derecho. Entonces, como coexiste el derecho del Estado con los derechos de los pueblos originarios, eso se llama pluralismo jurídico, porque no existe un solo derecho, sino varios derechos. Eso es el pluralismo jurídico. Y por si acaso, no vayan a pensar ustedes que nosotros estamos descubriendo la pólvora o que solo en el Perú existe. No, 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 no. El pluralismo jurídico se dio por primera vez en la Constitución de Colombia del año 1991, me parece. Si ustedes leen la Constitución de Colombia, ahí está el pluralismo jurídico. Y de esa Constitución de Colombia nos hemos copiado nosotros en el año 1993. Lo hemos asimilado en el artículo 149 de la Constitución. Y luego, en otras constituciones posteriores, particularmente en Bolivia, que es un estado plurinacional con mayor razón, y en Ecuador, que es un estado plurinacional, también se ha consagrado de manera absolutamente definitiva el pluralismo jurídico. De tal manera, mis queridos amigos y amigas que me están escuchando, tienen que admitir que ya tenemos que dejar atrás el monismo jurídico, el Estado monista. El Poder Judicial no puede ser un poder monista, tiene que admitir la existencia del pluralismo jurídico para que coexistan y convivan de manera armónica dos jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria que la representa el Poder Judicial y la jurisdicción especial que la representan las comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas. Entonces, eso se llama ya el constitucionalismo, digamos, de los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios. Pues bien, entonces ya tenemos una idea de lo que es la concepción monista y la concepción pluralista del derecho. Concepción monista y concepción pluralista del derecho. Pero ustedes me dirán, ¿y de dónde apareció el pluralismo jurídico? El pluralismo jurídico no ha aparecido en la Constitución de 1993, que lo tengo aquí, este librito chiquito. El pluralismo jurídico a nivel mundial se ha reconocido en este documento, que se llama Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo de la OIT. En este convenio 169 se dice que los pueblos indígenas y tribales pueden administrar su propia justicia, manteniendo su derecho consuetudinario. Eso lo establece el convenio 169 de la OIT. Y como ese convenio ya existía, ya estaba ratificado por el Perú antes de la Constitución del año 93, entonces la Constitución del 93 lo que tuvo que hacer es consagrar lo que estaba en el convenio 69 en una norma de la Constitución del año 93. Y pues bien, ahí tenemos el artículo 149 de nuestra Constitución, porque yo la verdad que no entiendo cómo en este momento hay jueces o hay fiscales que no leen el artículo 149 de la Constitución. Es elemental pues que tengamos que siempre hacer lo que se llama el test de constitucionalidad y el test de convencionalidad. Test de convencionalidad, convenio 169 de la OIT. Test de constitucionalidad, artículo 149 de la Constitución. Es decir, tenemos la norma interna de la máxima jerarquía, que es la Constitución, y tenemos la norma internacional, que es el convenio 169. Es decir, está absolutamente clarísimo, pero no entiendo por qué la absoluta mayoría de jueces y de fiscales
y lamentablemente también porque no les imparten una enseñanza de esta naturaleza en las escuelas de la Policía Nacional del Perú, que muchas veces cuando van a trabajar a las zonas rurales, los policías, nuestros hermanos policías, no entienden nada del tema de la justicia, de la jurisdicción especial, y terminan peleándose entre las dos jurisdicciones. ¿Qué dice el artículo 149 de la Constitución? Lo voy a leer, pues, porque vayan a pensar que de repente que no existe. El 149 dice: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Dice: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales. Mis queridos amigos y amigas jueces, ¿y qué es función jurisdiccional? Función de juez, pues. ¿Eso es función judicial o no? Por el debido respeto que me merecen mis amigos policías y mis amigos fiscales, ellos no tienen función jurisdiccional. ¿Quién tiene función jurisdiccional? La doctora Viteri, la doctora Jenny Tipac. Ellos tienen función jurisdiccional porque son jueces. ¿Y qué está diciendo la Constitución? Que las comunidades campesinas, que las comunidades nativas y las rondas campesinas tienen funciones jurisdiccionales. ¿Qué significa eso? Que tienen funciones de juez, pues. Es decir, pueden administrar justicia en base al derecho consuetudinario, con el único candado que no violen derechos fundamentales, que de alguna manera voy a tratar después también, porque eso es un tema que muchos creen que la ronda, que la justicia indígena viola derechos fundamentales. Y esta misma norma dice: la ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y demás instancias del Poder Judicial. Dicha jurisdicción especial, miren, aquí habla pues la jurisdicción especial. ¿Quién tipifica a eso como jurisdicción especial? La Constitución, pues. Entonces, la justicia indígena, la justicia comunal, la justicia rondera, ¿tiene sustento constitucional? Claro, pues está en la Constitución. Y no entiendo por qué hasta ahora, mis amigos, jueces y fiscales, no admiten esta realidad, que está en la Constitución. Pero si eso fuera poco, también hay normas, pues, de desarrollo constitucional. En el caso, por ejemplo, de las rondas campesinas, que son las que ahora más administran justicia indígena. Tenemos la ley 27.908, que se llama Ley de Rondas Campesinas, del 7 de enero del año 2003. Ley, es ley, amigos jueces y juezas, es ley, ya subordinada al artículo 149. Artículo 1, personalidad jurídica. Reconócese personalidad jurídica a las rondas campesinas como forma autónoma y democrática de organización comunal. En el último párrafo dice: los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las rondas campesinas en lo que les corresponde. ¿Qué está diciendo esta ley, estimados amigos, esta ley de rondas campesinas? Que los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en el convenio 169, que lo tengo en mi mano izquierda, se aplica también a las rondas campesinas en forma extensiva. Nunca existe una interpretación restrictiva para cambiar. No. No dice ahí que se aplique para la ronda, se le hace extensiva. Dice: los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. ¿Dónde están reconocidos los derechos de los pueblos indígenas? En el convenio 169. Se le hacen extensivas, se aplican a las rondas campesinas. Entonces, esto dice la ley, la ley de rondas campesinas, que es la ley 27.908. Pero ustedes que trabajan muy bien con el Código Procesal Penal, a ver, ¿qué dice el artículo 18 del Código Procesal Penal? El artículo 18 del Código Procesal Penal, que es ley de la justicia ordinaria, dice que el Poder Judicial es incompetente, ojo, en tres cosas. Primero, no puede intervenir en el fuero militar, porque ya es fuero militar, pues ya tiene su propio fuero. Ya hay Consejo Supremo de Justicia Militar, y mis amigos policías que me escuchan saben perfectamente que es el fuero militar. Ahí no se mete el Código Procesal Penal. ¿Dónde más no se mete? En la jurisdicción familiar, en el Código de los Niños y Adolescentes. Y luego, ¿qué dice el inciso tercero del artículo 18 del Código Procesal Penal?
en la jurisdicción especial del artículo 149. Vale decir, el Código Procesal Penal también recoge la jurisdicción especial. Entonces, la jurisdicción especial la recoge el convenio 169 como norma internacional, que es norma internacional. Lo recoge el artículo 149 de la Constitución como máxima norma de jerarquía. Lo recoge la ley de rondas campesinas, lo recoge el Código Procesal Penal, y Dios mío, entonces, ¿por qué no los jueces del Perú no lo admiten? ¿Y por qué los fiscales y los policías no lo reconocen? Si está más claro que el agua. Pues bien, no me quedo ahí. Si ustedes pueden ver, este es un texto. Dice, interculturalidad y poder judicial, compendio jurídico. El poder judicial que tiene una comisión de justicia intercultural del poder judicial que la preside el colega Víctor Prado Saldarriaga, que como ustedes saben, ahorita está con serios problemas de salud y rogamos por su recuperación. Víctor Prado Saldarriaga es el presidente del poder judicial de la Comisión de Justicia Intercultural. Y en este documento hemos recogido toda la normatividad, ¿no? Aquí dice compendio jurídico que reconoce la jurisdicción especial, la jurisdicción comunal, rondera, campesina, etcétera. Está en este documento. Este es un compendio. Pero ¿qué más tiene el Poder Judicial? Lo que pasa es que lamentablemente esto no lo distribuyen muy ampliamente, los jueces no saben que existe. ¿Qué tengo acá? Protocolos para una justicia intercultural. Protocolos para una justicia intercultural. ¿Cuáles son esos protocolos? 1. Protocolo de coordinación entre sistemas de justicia. 2. Protocolo de actuación en procesos judiciales que involucren a comuneros y ronderos. Son 2 protocolos aprobados por sendas resoluciones administrativas del órgano de gobierno del Poder Judicial. La primera, resolución administrativa número 333 del año 2013, Lima, 27 de diciembre del 2013. ¿Quién firma esta resolución que aprueba este protocolo? Enrique Javier Mendoza Ramírez, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de este Poder del Estado, ha aprobado este protocolo, que es de cumplimiento obligatorio por los jueces, pero lamentablemente casi nadie sabe de su existencia. Este es un protocolo. ¿Cuál es el otro protocolo? Aprobado con resolución administrativa número 156-2015 de Lima del 6 de mayo del 2015. A ver, ¿quién firma esta resolución administrativa? ¿Quién firma este protocolo? Lo firma el doctor Víctor Ticona Postigo, expresidente del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial ha aprobado ya estos protocolos que simplemente complementan el convenio 169, el artículo 149 de la Constitución, la ley de rondas campesinas, el artículo 18 del Código Procesal Penal. Y, por ejemplo, dentro de estos protocolos, por ejemplo, en el protocolo para una justicia intercultural que apreciamos, dice, sistema de registro de casos y activación del protocolo de actuación. 1. Mesa de partes o secretaría de juzgado. Recepción en una ventanilla de atención especializada. Es decir, debería haber una ventanilla especializada para la recepción de denuncias que involucren a comuneros y ronderos. Miren, mesa de partes o secretaría de juzgado. Los comuneros y ronderos serán atendidos en una ventanilla especializada o en la secretaría de juzgado. Se les dará prioridad en la atención tomando en cuenta las distancias geográficas que deben recorrer. ¿Cuánto tiempo tiene un campesino para llegar a una ciudad, para llegar a un juzgado? Días. Ellos no viven pues en la ciudad, ellos viven en zonas rurales. Por eso es que este protocolo dice que se les tiene que dar prioridad cuando ellos lleguen, pero además tienen que ser recibidos
en una ventanilla especial. ¿Qué más? Se le preguntará si deciden reivindicar su condición de comunero. En los procesos donde estén involucrados comuneros o ronderos, se identificará el expediente con las letras APA, activar protocolo de actuación, así como en las tapas, en la primera página de los expedientes no le ponemos su identificación, también debe tener esa identificación, ¿no? Entonces, tiene que ponerse ahí el nombre del pueblo indígena, comunidad o ronda a la cual pertenece, su idioma, por ejemplo, muchos de ellos no hablan pues el español, el castellano, se registrará el código, los datos del expediente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también aquí está el protocolo para la participación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas u originarios en procesos judiciales. Todo eso está en este compendio de justicia intercultural. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué hasta ahora seguimos peleándonos la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción especial? Si la jurisdicción especial es jurisdicción especial, existe pues. Tiene amparo constitucional, tiene amparo supranacional y todas las normas que estoy mencionando. Ahora, mucho se critica de que las rondas campesinas son muy brutales, que violan derechos humanos, que castigan mucho, que etcétera, etcétera. Ya esa acusación siempre la hemos escuchado. Miren, ellos para que la justicia ordinaria no los satanice tanto, ya incluso han comenzado a elaborar casi una suerte de códigos ellos mismos. Yo tengo, por ejemplo, ahorita un reglamento interno que le llaman ellos Código Procesal de la Justicia Rondera Especial. Miren cómo le llaman. Código Procesal de la Justicia Rondera Especial. Impresionante el nombre. Y acá está, por ejemplo, de la denuncia, cómo debe hacerse la denuncia, incluso puede ser por escrito, la denuncia verbal, debe contener las citaciones, la asamblea, la investigación, el procedimiento del juzgamiento, todo eso ya ellos lo tienen desarrollado en muchos lugares para que no los estén acusando a cada rato de que ellos son unas personas pues bárbaras, salvajes, etc. Por ejemplo, como ellos al juzgar sentencian y su máximo organismo de juzgamiento es la Asamblea General, ahí no hay que juzgarlo colegiado, unipersonal, no, es la Asamblea la que pone, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí reglamentan ellos cómo son las asambleas. Y miren, para que vean los castigos, porque muchos amigos se asustan de los castigos de las rondas. Pero si ustedes van en Google van a encontrar cualquier cantidad de casos de juzgamiento de rondas. Sobre los castigos o sanciones, sentencias y actos. Miren, ¿cuáles son las sanciones? Multas, trabajos comunitarios, embargo de bienes, desalojos, disculpas públicas, latigazos, o sea, pencazos, ejercicios físicos, ranas, planchas, canguros, correr, expulsión del pueblo, cadena ronderil, nulidad de actos jurídicos, declaración de persona no grata. Otras sanciones, paseo en burro a autoridades que no cumplen con sus deberes, anulabilidad de actos jurídicos, prescripción adquisitiva, divorcio, matrimonios. Miren todo lo que más ven ellos. Declaratoria de herederos también, autorización para autoconsumo de madera u otro recurso natural, ordenar a SUNAR para la inscripción de un acto o sentencia o cualquier otra institución. Y la sanción más grande que ellos tienen se llama la cadena ronderil, es decir, lo privan de su libertad. ¿Y qué es cadena ronderil? Que lo van llevando de comunidad en comunidad, de caserío en caserío, trabajando. Lo hacen hacer trabajos comunales, ¿no? Entonces, ¿qué más dicen en este reglamento que ellos le llaman como si fuera un código procesal de la justicia, de la jurisdicción especial? Dicen, ninguna sentencia o castigo puede ordenar lo siguiente, para que vean que no violan derechos humanos, porque el artículo 149 dice que no, digamos, lesionen derechos fundamentales, eso ellos lo tienen claro. ¿Qué dicen? Ninguna sentencia de la justicia rondera puede ordenar lo siguiente. Primero, pena de muerte. Ellos no pueden ordenar pena de muerte. No tienen como pena la pena de muerte. No pueden ordenar la violación sexual, no pueden ordenar la amputación de una parte del cuerpo, ni tampoco lesiones graves. Ni tampoco lesiones graves.
Entonces, los castigos que ellos ponen no tienen nada que ver con los llamados tratos crueles, inhumanos, violación de derechos humanos, que generalmente se los anda acusando. Penas, porque las penas que tenemos, que tiene la justicia ordinaria, ¿cuáles son? Mire, ya les acabo de hacer una mención más o menos de las cuales son las penas que ellos aplican. La mayor parte son penas corporales, ¿ah? Eso es clarísimo, son penas corporales porque van al cuerpo. Un latigazo, un pecazo va al cuerpo, pues duele. 30 pencazos duelen. Son penas, pero es pena corporal. Como antes nuestros padres nos castigaban, pues, a pencazos. ¿Y qué? ¿Era violación de derechos humanos? No era violación de derechos humanos, los criábamos más derechitos. Pero ahora, pues, ya no se le puede ni siquiera jalar la oreja a un niño porque ya nos mandan presos, ¿no? Entonces, en el Código Penal, ustedes lo manejan más que yo, artículo 28, ¿cuáles son las penas que se aplican? Pena privativa de la libertad, restrictiva de la libertad, limitativa de derechos y multa. 4 penas. Ninguna de las penas del Código Penal de la jurisdicción ordinaria es pena corporal. Pero la mayoría de las penas de la justicia especial sí es corporal, pues, esa es la verdad. Pero no tienen nada de violación de derechos humanos. ¿Cuáles son las otras penas corporales que ellos tienen, por ejemplo? Además de la rana, los canguros, el correr alrededor de un estadio. Tienen, por ejemplo, el que sean picados por las hormigas. No me acuerdo cómo se llama la hormiga de la selva que pica, la tangana, la tangarana, algo así, no me acuerdo. ¿Qué otra pena? El baño con ortiga. No sé si ustedes han escuchado hablar de la ortiga. Esa plantita que se frota por el cuerpo y a uno le salen ronchas, le pica. En mi tierra le llamamos shanga, baño con ortiga. ¿Que hace doler? Sí. ¿Que pica? Sí. Pero mata, no mata. ¿Qué más otra pena tienen? Los baños en agua fría. Pero el baño en agua fría fundamentalmente tiene un carácter ritual. Es un baño de sanación. Es un baño, digamos, para sacarlo, digamos, de la inmundicia en que esa persona que ha cometido un hecho que para nosotros sería un delito, digamos, desde el punto de vista jurídico, para ellos, pues, simplemente es una falta, un hecho grave y lo castigan. Entonces, las penas que aplica la justicia rondera, la justicia indígena, nada tiene que ver con violación de derechos humanos. Es una calumnia cuando dice que violan derechos. Que en algunas veces se les pasa la mano, sí. Algunas veces han matado, sí. Y en ese caso tienen que responder porque no existe la pena de muerte en la justicia rondera. Pero que porque algunas veces ellos se han extralimitado y han cometido esos hechos, tiene que responder, sí. Pero ¿acaso mis amigos de la policía en alguna vez también no se les ha muerto, también no han matado a alguna persona detenida? Sí, pero por eso no vamos a decir que ya la policía es una gran violadora de derechos humanos porque un policía mató a un detenido. Esa es una cosa excepcional y de igual manera en las rondas ocurre lo mismo. A veces por razones X, pues que es muy difícil a veces investigar, también han matado y también han lesionado gravemente. Pero los castigos que ellos tienen reglamentados no tienen la condición de, digamos, de penas crueles, inhumanas. Las penas crueles o inhumanas ya han sido superadas en la historia. Por ejemplo, ¿con qué pena lo mataron a Atahualpa? Con la pena de la horca. Lo ahorcaron. Esa es una pena cruel. Ahora, ¿los ronderos aplican la horca? No. ¿Cuál es la pena más grave que se aplicaba en el Imperio Romano? La crucifixión. Es decir, la pena que le aplicaron a Jesucristo. Esa es la crucifixión. ¿Qué otras penas tienen, por ejemplo, en el mundo árabe? Le cortan un dedo, le cortan una mano, le cortan el brazo, etcétera, etcétera. Hay penas crueles. Esas son penas crueles. Esas no son penas que aplica la justicia rondera, que aplica la justicia indígena. Pues estas penas que han habido en la Edad Media, esas han sido, pues, pero sumamente fuertes, ¿no? Eran ahorcados, decapitados, los metían en agua hirviendo, o si no, en agua, en aceite hirviendo, eran descuartizados. Por ejemplo, a Túpac Amaru, ¿cómo lo mataron? ¿Qué pena le aplicaron a Túpac Amaru? ¿No fue el descuartizamiento? Con 4 caballos en la plaza de armas del Cusco. Esas son penas crueles, pues. No me vengan con que ahora los ronderos porque penquean, que porque les hacen hacer ranas, porque le hacen la cadena ronderil. Eso ya es una pena cruel. Pena cruel es el empalamiento. El empalamiento que le hicieron, por ejemplo, a Muammar al-Gaddafi en Libia, que era el presidente de Libia.
pero la coalición imperialista de Francia, Estados Unidos e Inglaterra derrocó su gobierno. ¿Y cómo lo mataron? Le pusieron una estaca por su ano. Eso se llama empalamiento. Esa es una pena cruel, inhumana. Y con esa pena, ¿saben a quién mataron? En Chile, los españoles, a Caupolicán y a Lautaro, a Colo Colo, a ellos, a esos líderes indígenas que se rebelaron contra el dominio español en Chile. Ese es, por ejemplo, el empalamiento. Esas son penas crueles, pero esas no las usan los ronderos. El enterramiento en vida, las ordalías, otros castigos que aplicaba la Santa Inquisición, que de santa no tenía absolutamente nada, era diabólica Inquisición, ¿no? Esas son penas crueles, y no me vengan que porque los ronderos aplican el sistema de pencazos, ya ellos están prácticamente fuera de la ley, o que sus normas son totalmente arbitrarias o abusivas. Pues bien, a ver qué horas son, ya no pasamos una hora. Bueno, voy a terminar diciéndoles por qué se ha puesto, digamos, a la orden del día el tema de la justicia rondera. A ver, ¿por qué? Pues porque el debate presidencial entre la señora Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ¿dónde se ha hecho? En Chota. ¿Y qué cosa es Chota? La cuna de las rondas campesinas. Ahí nacieron las rondas campesinas. El 29 de diciembre de 1976, hace ya 44 años, ya van a cumplir medio siglo de existencia de las rondas campesinas, en la estancia de Cuyumalca, que es un caserío cerca de Chota, a 15 minutos de Chota, ahí se fundó por primera vez una ronda campesina, y luego se han ido diseminando por todo el país, y ahorita hay 1,5 millones de ronderos organizados. Escuchen bien, 1,5 millones de ronderos organizados en todo el Perú, que administran su propia justicia. Justicia que es lamentablemente criminalizada por el Poder Judicial, perseguidos por el Poder Judicial, que los acusan de secuestro, de usurpación de funciones, etcétera, etcétera, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la República, en el acuerdo plenario número 1 del año 2009, que se llama Derecho Penal y Rondas Campesinas, ya establecimos claramente que cuando las rondas campesinas administran justicia y privan de su libertad a un avigeo, a un investigado, están haciendo funciones jurisdiccionales, y la función jurisdiccional implica también la coerción, el coertio. No es para que se pongan a abordar. También jurisdicción es coerción, pues si no, no sería jurisdicción. Es elemento importante de la jurisdicción, la coerción. Tiene que haber un elemento de violencia, pues, y el caso de la violencia del Estado también no es coerción. Cuando un amigo policía va a detener a un delincuente, le va a decir: oye, amiguito, párate ahí que te voy a detener. Lo persigue. Y si el delincuente se pone de malcriado, lo puede golpear, y está legitimado para golpearlo, pues, con su vara, con lo que fuera, para reducirlo. Entonces los ronderos también hacen uso de violencia obviamente moderada, racional. Entonces, siendo así, volviendo, ¿por qué pues hemos hablado todos estos días de Chota? Miren, yo he visto en el Comercio grandes artículos sobre la administración de justicia rondera. En RPP también muchos artículos sobre la justicia rondera. Recién ahora, por el debate presidencial entre la señora Fujimori y Pedro Castillo en Chota, se han acordado que existen las rondas campesinas. Y el señor Pedro Castillo pues se considera maestro y rondero, y puede hacer que gane. No voy a hacer ahorita yo nada de campaña ni nada por el estilo, porque no es un escenario adecuado, pero y si ganara, sería un maestro y rondero. ¿No les parece una cosa rara? Pero ese es el Perú profundo, pues. Ese es el Perú que no lo conocemos casi, que lo conocen pocos, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va el tema de lo que es la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial, y particularmente la jurisdicción, la justicia rondera. Me olvidaba. El Tribunal Constitucional, en una sentencia del año pasado, dijo que las rondas campesinas no tenían funciones jurisdiccionales, que solo la tenían las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Eso motivó a que la CUNAR, que es la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, que preside Santos Saavedra Vázquez, con quien yo trabajo muy estrechamente, hicieron una movilización nacional el 30 de noviembre del año pasado. Movilización de 2,000 ronderos que llegaron a Lima, y los miles que se movilizaron en todo el Perú.
llegaron al Palacio de Justicia, hablaron con el doctor Lecaros, llegaron a la Fiscalía de la Nación, hablaron con la doctora Zoraida Ábalos, llegaron al Tribunal Constitucional y llegaron al Congreso de la República a protestar por esa sentencia que les desconocía funciones jurisdiccionales, pero felizmente, ya recientemente, el Tribunal Constitucional acaba de dar otra sentencia, dando un paso atrás, corrigiendo su error y reconociendo, como lo ha hecho ya el Poder Judicial en el acuerdo plenario número 1 de 2009, ya últimamente el Tribunal Constitucional ha dicho con absoluta claridad, no tengo ahorita a la mano la sentencia porque se me quedó en la oficina, ya en esa sentencia el Tribunal Constitucional ya zanja definitivamente el tema. Las rondas campesinas tienen funciones jurisdiccionales y por tanto ya no hay nada que dudar. Entonces, en conclusión, tenemos que aprender a convivir entre las dos jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria en la cual ustedes están y la jurisdicción especial están en las rondas campesinas, en la justicia comunal. Y ya por si acaso, muchos pueblos están armando rondas urbanas. Ya he visto que se ha armado la ronda urbana en San Martín de Porras. ¿Qué significa? Que mucha gente que migra del campo a la ciudad trae, digamos, ya sus costumbres, y no sería novedad que en Lima se comiencen a desarrollar rondas urbanas en muchos lugares, como hay en Cajamarca. Rondas urbanas hay en Cajamarca, hay en la Selva, hay en Chiclayo y en muchos lugares del Perú, que son diferentes a las rondas campesinas, ¿eh? Las rondas urbanas todavía no tienen una ley de reconocimiento expreso, pero estoy seguro que si se siguen desarrollando como se desarrollaron en su momento las rondas campesinas, también va a haber una ley de rondas urbanas, porque la inseguridad ciudadana es muy fuerte. Nuestros amigos de la policía no se abastecen para controlar la delincuencia y la población civil tiene que participar con juntas vecinales, con el serenazgo, pero también si hay rondas urbanas, en buena hora. Las rondas urbanas no se van a organizar para estar en contra de la policía, en contra de los fiscales, en contra de los jueces. No, las rondas urbanas se organizarían para estar en contra de la delincuencia. En contra de la delincuencia. Esa sería su finalidad. Por tanto, son nuevas formas de organización que se van creando en el tiempo, son creaciones, ningún partido agarró y dijo, oiga, organícense. Se organizaron de manera espontánea. Así, ¿por qué? Por una necesidad de protección de sus bienes, de sus pequeñas propiedades, de sus vacas, de sus cuyes, de sus gallinas, de sus pavos. Por eso se organizaron las rondas campesinas y luego ahora ya son una organización nacional que tienen mucha fuerza, ¿no? Y es probable que hasta haya un presidente rondero. Es probable. Eso ya lo sabremos el 6 de junio. Pues bien, con eso doy por agotada esta conversación, estimados amigos y amigas de la Corte de Ventanilla. Gracias. Muy agradecido, señor doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, por su excelentísima ponencia. A continuación, procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. ¿Algún asistente desea formular alguna pregunta? A ver, por favor, si me permite, buenas tardes. Adelante, doctor Pajuelo. Gracias. Ante todo, doctor Duberlí Rodríguez, muchas gracias por la exposición. En su alocución usted hizo mención a un Código Procesal de Justicia de Ronderos, o Código Procesal de Justicia Ronderil. La pregunta es, ¿esto es usual? ¿Es de excepción? ¿Las rondas están intentando, entre comillas, occidentalizar su modo de trabajo? ¿Qué le parece a usted al respecto, doctor? ¿Qué opina? Gracias. A ver, doctor Pajuelo, miren, el tema es que creo que a pesar de que ellos por naturaleza, la jurisdicción especial, la justicia comunal o indígena, no es una justicia, o perdón, no son pues, no se basa en normas escritas como nosotros, que es el derecho positivizado, eso es ABC, pero tampoco eso no es absoluto, no es químicamente puro. Vale decir que ellos también, por ejemplo, la ronda campesina cuando hacen una asamblea y resuelve un caso, ¿usted cree que dónde lo registra? Ellos es como si fuera una sentencia, tienen su libro de actas. Por eso que ahí también se puede invocar la cosa juzgada. Porque si ya fue un caso que lo vieron, ya no se puede reabrir. Pero ¿y cómo vamos a saber que ya se vio? Tienen que tener su libro, pues. Y eso ya es escrito, ¿me entiende? Pero el mecanismo principal para resolver eso fue oral. Fue una asamblea. Es decir, en otras palabras, es un sistema acusatorio puro. En cierto modo.
con sus orígenes, ¿no? Entonces, pero como hay tantas, digamos, tanto ataque a las rondas, y también, como a veces también hay exceso de las rondas, ellos mismos también ya se autolimitan, ¿me entienden? Y como se autolimitan, mejor lo hacen también por escrito. Entonces, como yo le decía, yo tengo aquí, pues, ¿no? Ellos le llaman así, Ley de Procedimiento de la Administración de Justicia conforme a nuestro derecho constitucional. Esto lo han hecho en Huánuco, la Federación Regional de Huánuco. Pero también tengo otro libro escrito por un rondero que se va a publicar, que se llama Justicia Gratis y Rápido. Miren la palabra, Justicia Gratis y Rápido. Se llama esto lo ha escrito Sabino Sonco, y aquí también tiene ya los procedimientos, cómo se hace una denuncia, cómo se hace una investigación, el derecho de defensa, todo está acá. Pero obviamente no tiene, pues, no es igual que lo nuestro, pues no es igual que el Código Procesal Penal, pero ya están escribiendo cosas como esas, y entonces no es que eso signifique que ya ellos se occidentalizaron por completo, no, lo que pasa es que aquí recogen sus mecanismos de ellos, Ahí tienen las sanciones, los castigos, etcétera, etcétera. Y dígase paso, no existe pues para una forma, ¿qué le puedo decir? Única de resolver. Si se roba una gallina en Chota, le dan una solución diferente a la que le pueden dar en Puno, o la que le pueden dar una comunidad nativa de la selva. En la selva lo dejarán porque lo piquen las hormigas, o en Puno lo bañarán con agua fría, o en Cajamarca le darán un baño con ortiga. Es decir, ellos son creativos. No hay, digamos, una justicia tasada, porque si no ya sería codificada, pues no es como nosotros, pena, homicidio, pena entre 6 y 20 años. No. Ellos pueden decir, el robo, por ejemplo, de una cabra, 20 latigazos, pero si en la asamblea, digamos, el imputado, por llamarlo así, pide perdón, se arrodilla, dice que no lo va a hacer porque eso es, digamos, psicología de masas, ¿no? Y porque lo hace ante la comunidad. La confesión no es ante una persona, es ante la comunidad. Entonces puede ser que la misma población se vuelva más digamos, más flexible y diga, ya no le den 50 pencazos, denle 15 nomás, pues. Pero siempre tiene que haber castigo, por si acaso, ¿eh? Tiene que haber escarmiento, porque si no, hay la reincidencia, y aunque les parezca mentira, mis queridos amigos, en la justicia indígena, la reincidencia prácticamente es cero. ¿Por qué? Porque saben que si lo vuelven a hacer, le va a caer y le va a doler. Pero no solamente eso, sino que ellos lo concientizan, porque cuando hay la cadena ronderil, no solamente los van haciendo trabajar en obras comunales, lo van sometiendo a crítica de masas. Por ejemplo, le dicen a un abijeo, oye, amigo Feliciano, ¿cómo es posible que tú le hayas robado la vaca a esta señora que es viuda, que la única fuente de alimentación de sus hijos, de su leche, es esa vaquita y tú le has robado la vaca? Le van generando conciencia. Y al final, casi la mayoría terminan convertidos en ronderos. Es una cosa increíble. Es decir, se recupera al delincuente, porque para mí, amigos de la jurisdicción ordinaria, la fórmula mágica para recuperar a un delincuente es muy simple. ¿Saben cuál es? Educación y trabajo. Si usted lo hace trabajar, le genera el hábito del trabajo, pues. Lo hace una persona útil. Y si usted le pone valores, lo educa, esa persona va a quedar recuperada. Pero con las cárceles que tenemos en el Perú, eso es más bien contagio criminal. Contagio criminal. Por eso les voy a contar la experiencia, por ejemplo, cómo resuelven un homicidio en la jurisdicción especial en el Ecuador. Y yo conozco mucho ese tema. ¿Saben cuál es el castigo para una persona que ha matado a otra persona? Es que mantengan a la viuda y a los huérfanos. A la viuda hasta que de repente pueda tener otro compromiso. Y a los huérfanos hasta que tengan mayoría de edad. Y de la cosecha, la mitad es para el autor del homicidio y la otra mitad es para los agraviados, para los deudos. Entonces, esa persona que cometió el homicidio no se va a la cárcel. Y al no irse a la cárcel, va a proteger a dos familias, porque va a seguir protegiendo a su propia familia, a su esposa y a sus hijos, y va a proteger a la familia de la víctima. Como el victimario termina ayudando a la víctima. Pero aquí en nuestra justicia, ¿qué hacemos con el homicida? Lo mandamos a la cárcel y dejamos desamparadas a dos familias, a la familia del victimario y a la familia de la víctima. Y mi gran pregunta es, ¿cuál de las dos justicias es más justa?
Así de fácil. Gracias por su respuesta. Gracias, señor doctor, por la respuesta. Tenemos una pregunta formulada por un asistente que se va a dar lectura. ¿Se ha verificado que se han tramitado casos donde se discrepa sobre la propiedad y posesión de predios, reclamando como suyos por comunidades campesinas y de otra parte por personas particulares, donde luego de solicitar la intervención judicial, al recibir una decisión contraria a su demanda, atentan contra autoridades judiciales? ¿Cómo se puede poner límite a ello cuando existen controversias de este tipo? A ver, la jurisdicción especial no es jurisdicción solamente penal, por si acaso, ¿eh? En ninguna parte el artículo 149 dice que la jurisdicción es solamente penal. No, no, no. La jurisdicción es todo. Si ustedes leen la ley de violencia familiar, dice, me parece el artículo 47, que los temas de violencia familiar en las comunidades campesinas, nativas y en la ronda los resuelven ellos. Aplicando el artículo 149. Ojo, ojo. La jurisdicción especial es para todas las materias, no solamente para penal. Es para civil, salvo casos pues ya muy complejos que ellos mismos ya se inhiben, ¿no? Pues bien, aquí viene un tema de conflicto de competencia, mi estimada, la persona que haya preguntado. Miren, el tema es, si ya un caso fue visto por la jurisdicción especial y ya fue resuelto, eso ya es cosa juzgada y la jurisdicción ordinaria ya no se debe meter, porque ya es cosa juzgada, ¿me entiende? Se sometieron a esa jurisdicción. Pero al revés, si se sometieron a la jurisdicción ordinaria y porque a uno le salió, digamos, en contra y van a la justicia especial, tampoco ya no sería, pues, porque ya hay cosa juzgada en la jurisdicción ordinaria. Hay que respetar la cosa juzgada en las dos jurisdicciones, en cualquiera. Si el caso ya se ventiló en la jurisdicción ordinaria, ¿para qué van a ir a la jurisdicción especial? Pues ya no. ¿Me entiendes? Salvo que fuera una cuestión ya de mutuo acuerdo, ya una cosa, digamos, de conciliación. ¿Me entienden? Entonces, ahora, ahí también, por ejemplo, yo les cuento, en Puno, cuando, digamos, la jurisdicción especial está investigando y también hay una denuncia en la jurisdicción ordinaria, a ver, ¿cómo se resuelve el tema? Están en paralelo. Entonces ahí se convocan a las autoridades de ambas jurisdicciones y se reúne el presidente de la Corte de Puno con el presidente de la Federación de Rondas de Carabaya o de Sandia y dicen, bueno, ¿este caso más da para la jurisdicción especial o más da para la jurisdicción ordinaria? Y entre ellos, en base a un diálogo alturado, al final deciden a cuál jurisdicción va. Y si ya estuvo en la jurisdicción ordinaria y corresponde que vaya a la jurisdicción especial, la jurisdicción ordinaria se inhibe, declina competencia en favor de la jurisdicción especial. Y también pudiera ser al revés. Pero sobre la base de coordinación armónica, porque la coordinación es entre iguales. No es que yo soy de la jurisdicción ordinaria y me pongo por encima de la autoridad de la jurisdicción especial. No, así no es. Las jurisdicciones son iguales. Se tiene que dar un trato igualitario. Claro, ustedes me van a decir, no, pero que ellos no saben derecho. Es que no necesitan saber derecho. Les voy a poner un ejemplo, mis estimados amigos, porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo esos cholos, esos indios ignorantes, analfabetos van a administrar justicia? Un momentito. Les pregunto, ¿y cómo es el sistema anglosajón? ¿Quién administra justicia? ¿No administra el jurado de conciencia? ¿Quién está juzgando o quién ha juzgado a ese policía que dio muerte al negrito George Floyd? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo ha juzgado? Un jurado. ¿Y quién es un jurado en Estados Unidos? Cualquier persona que no sea abogado. ¿Cómo se forma el jurado? Ya ustedes lo saben. Mediante un sorteo, así como se sortean las mesas electorales para las elecciones, ¿no? Sale el presidente, el secretario, la autora Viteri será presidenta, la autora Jenny será secretaria de la mesa de sufragio. Igualito se sortea un jurado. Al azar sale el jurado. ¿Y el jurado qué sabe de derecho? No sabe nada de nada. Son jueces legos. Son jueces legos. Y al final ellos toman una decisión. ¿Cómo se llama esa decisión? Se llama veredicto. No se llama sentencia. Y cuando ya hay un veredicto de lo que hay, que es culpable, el acusado, ¿quién pone la pena? La pena no lo pone el jurado, porque el jurado no sabe de código penal. La pena ya la pone el juez.
del sistema judicial norteamericano. Entonces, en otras palabras, mis queridos amigos, cualquiera puede ser juez. Basta tener sentido común, sentido de justicia para ser juez. Entonces, no solamente los abogados podemos ser jueces, cualquier persona puede ser juez. Entonces, con ese mismo ejemplo que les doy de la justicia anglosajona, el país más poderoso de la tierra, Estados Unidos, ¿quién ha juzgado al Chapo Guzmán? ¿Quién ha juzgado al Chapo Guzmán? ¿Jueces profesionales o jueces legos? Jueces legos, jurado de conciencia. Ellos han juzgado. Y yo, ya que me he pasado 23 años en el Poder Judicial, ya estoy tentado a promover que en el Perú también se implante el sistema de jurados, que le podría hacer bien al sistema de justicia en general. De tal manera que no le tengamos miedo al pueblo administrando justicia. Porque ya en otros países, en España, por si acaso, nosotros somos seguidores de España. Les pregunto, ¿hay jurado o no hay jurado en España? Hay jurado. ¿Y en Alemania qué hay? Jurado escabinado. Mitad, 3 jueces profesionales y 3 jueces legos, ¿o no? Entonces, ¿de dónde me sacan? Que cuando interviene un lego, un gasfitero, un albañil, un ambulante de juez, Dios mío, se acabó la justicia. Y que solamente justicia pueden hacerlo los que tienen maestría, doctorado, posgrado. No, eso es para la justicia ordinaria. Pero para la jurisdicción especial no se requiere eso. Se requiere simplemente tener sentido común y sentimiento de justicia. Esa es la diferencia. Muchas gracias, señor doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, por las respuestas. Acto seguido, invitamos al señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia de tu Comunidad, para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, en agradecimiento de su ponencia, jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial a los señores magistrados, así como la clausura de este magno evento. Señor doctor, su audio, por favor. Ok, muchas gracias. Muy amable. Señoras y señores, hemos sido testigos de una importante y profunda exposición acerca de la jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial. Una exposición que demuestra pues la versación del doctor Duberlí Rodríguez en estos temas. Doctor Duberlí Rodríguez, reciba usted el agradecimiento en nombre de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla, que preside el doctor Flaviano Llanos, y el agradecimiento también, por supuesto, de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Vulnerabilidad. En muestra de ese agradecimiento, la Corte estará expidiendo el certificado de reconocimiento digital para su conocimiento, en señal y en testimonio de este agradecimiento, y en la espera y la esperanza de volver a tener a usted en el Poder Judicial, que ha sido y seguirá siendo, por supuesto, su casa. Muchas gracias a usted y, por supuesto, a todos los que se han conectado en este momento. Me toca inmediatamente después clausurar este evento, no sin antes agradecer también de manera especial a todos los jueces y el personal que nos apoya en la Comisión de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Buenas tardes, señores y señores. Muchas gracias. Gracias, doctor Pajuelo. Gracias a todos. Hasta otro momento. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Agradecemos Cuídense mucho. mucho. Hasta luego, muchas gracias. Agradecemos Muy a buenas todos los tardes. Gracias, asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias.